vamos a hablar de un problema mío y posiblemente suyo, y de sus familiares, y de sus papás. ¿Sabe cuál es? Mire, yo se lo cuento muy simple. ¿Cuántas veces me pasa esto a mí? Voy por la calle y una persona me dice, chau Ricardo, y yo le digo chau. Y por ahí digo, che, ¿quién será este tipo? Porque me acuerdo por ahí de la cara, pero no me acuerdo cómo se llama, ni de dónde lo conozco. Bueno, eso me pasa con mucha frecuencia. Y por ahí también sucede que está hablando con un grupo de amigos y usted se acuerda de una película y dice, ¿te acordás la película esta que protagonizó? Y ahí empiezan los puntos suspensivos y uno se pone a poner nervioso. Che, pero tengo la cara, le digo, lo veo, es rubio, ojos, pero no me acuerdo el nombre. Y entonces uno dice, che, pero algo me está pasando. La verdad, ¿será que uno está muy viejo? Pero resulta que eso no me pasa a mí solo, le pasa a mucha gente. Y por ahí nos conformamos, algunos, otros no. Yo no me conformo, ¿eh? Porque empezamos a decir, bueno, es el tema de la vejez esto. Pero a veces uno dice, che, pero ¿no tendré algo en la cabeza que no me esté funcionando? Y a veces yo le digo a mi mujer, che, ¿no tendré la cabeza llena de agujeros, el cerebro? Bueno, este es el tema sobre el cual vamos a hablar hoy. Claro, usted se identifica con este problema o sabe de gente que le pasa esto. Y para hablar de estos temas, llamé a un joven experto. ¿Se puede hablar de un joven experto en la Argentina? Sí, hay gente brillante, como usted sabe. Facundo Manes es médico. ¿Cuántos años tenés? 39. 39 años. Claro, después, cuando hagamos este breve corte, vamos a hablar de quién es Facundo Manes y qué ha hecho y qué está haciendo para estudiar, para investigar y para resolver o atenuar estos problemas de los que recién le estuve mencionando. Enseguida empezamos el programa. Y vamos a empezar entonces, Facundo, a que nos expliques qué nos pasa cuando nos pasan estas cosas, que son muy frecuentes. Bueno, uno de los aspectos más interesantes en la investigación de la memoria es investigar el olvido. El olvido es un proceso cerebral activo, uno gasta energía cuando olvida. Esto pasó lo mismo que el sueño. El sueño antes se pensaba hace varias décadas, los investigadores pensaban que en el sueño uno no gastaba energía, que era un proceso pasivo. Hoy sabemos que uno descansa. Hoy sabemos que el sueño requiere de gasto energético y que el sueño tiene funciones y que no sabemos muchas cuáles son esas funciones, pero algunas sabemos, como consolidar la memoria. Pero el sueño es un proceso activo. Y el olvido antes se pensaba que era un proceso también como el sueño pasivo, como se pensaba antes que el sueño era pasivo. Y hoy sabemos que cuando uno olvida, gasta energía. Y que olvidar no está mal, porque si no seríamos Funes el Memorioso, el libro de Borges, que tendríamos que vivir mañana 24 horas para recordar las 24 horas de hoy, y no podríamos aprender nada nuevo mañana. Así que olvidar es normal. Y a partir de la segunda o tercera década de vida, de los 20, 30 años, uno empieza a olvidar. El olvido es normal. Ahora, el problema es cuándo es normal y cuándo es anormal olvidar. ¿Qué es anormal? Pero digamos, yo me pregunto, ¿y cuándo es? ¿Cómo detecto que es normal? Porque vos decís algo que a mí me impacta ya de entrada, porque hablar de gente joven, de 20, 30 años que se olvida, parece que no es muy frecuente eso. No, a partir de la tercera década uno tiene ciertos olvidos normales. Ajá. El olvido es normal a partir de entre 20 y 30 años en adelante, es normal olvidarse. El asunto es que mucha gente joven además tiene estrés, tiene ansiedad, tiene ciertos niveles de depresión y todos estos factores anímicos impactan en la memoria. Así que alguien puede olvidar porque el olvido es normal a partir de los 30 años, pero también puede olvidar porque está con depresión, con ansiedad o con estrés, que también es normal en la gente joven. Vos estás introduciendo términos que, digamos, en general se usan en la charla normal.
fulano de tal está deprimido, fulano de tal está con estrés. ¿Por qué no me explicas un poquito más en detalle qué es esto? Por ejemplo, del estrés. ¿Qué significa estar estresado? Es decir, estar así. Sí, el estrés básicamente es normal también, ciertos niveles de estrés. Uno, si está en una selva y lo corre un león, uno necesita correr para que el león no lo coma. La sangre tiene que ir a los músculos y no al aparato digestivo en ese momento. Las pupilas se abren, no sé, uno gasta energía y es normal. Ahora, ese estrés en ese momento es saludable porque es agudo y nos permite zafar del león. Uh-huh. Pero si ese estrés es crónico, si la persona está permanentemente con esos niveles de estrés, cuando ese estímulo normal, que es el que nos produce el estrés, se prolonga y uno está permanentemente, en cierta manera, activado, es un problema. Y eso tiene repercusiones en el cuerpo y en la mente. Una persona con estrés crónico es muy posible que se deprima. Ahora, ¿qué es depresión? Depresión no solo es la persona tirada en la cama sin salir. Hay mucha gente que trabaja y está deprimida. Es menor energía, es angustia, es dificultades en el sueño, en conciliar el sueño o levantarse a la noche o no poder levantarse, comer más o menos, trastornos, digamos, el apetito, baja autoestima, criticarse excesivamente, dolores que uno no puede explicar, musculares generales y demás, irritabilidad. O sea que la depresión es un estado que muchos que escuchan este programa o que ven este programa se van a sentir que algunos síntomas, un especialista tiene que ver si todos esos síntomas representan un estado depresivo o no, pero no es solamente la persona en la cama que está tirada y no puede salir. Es que todas estas manifestaciones, a ver si te entiendo bien, no son manifestaciones en principio anormales. Se transforman en anormales en determinadas circunstancias. Exactamente, exactamente. Lo mismo que el olvido, volviendo al tema original, cuando uno va al cine. Yo, por ejemplo, fui al cine ayer. Uh-huh. Y si hoy trato de recordarle la trama de la película y me olvido alguna parte, es normal. Ahora, olvidarme que yo fui al cine ayer es anormal. O sea, uh-huh, el sentido común dice que es anormal y que es anormal. Pero olvidar ciertamente es un proceso fisiológico normal. Los médicos entrenados en esto sabemos cuándo el problema de memoria es normal y cuándo el problema de memoria es anormal. A ver, vamos a pararnos ahí entonces. Sabemos cuándo es normal y cuándo es anormal. Cuando yo te cuento esto con lo que empecé el programa, esto es un hecho anormal, normal. Es decir, ¿cuáles son los elementos distintivos que vos como médico definís para decir esto es normal? Es decir, este tipo no tiene problemas. Bueno, primero que un aspecto es el diálogo, que el paciente o el sujeto que está con problemas de memoria cuente y la familia que cuente, pero también yo me apoyo en una evaluación de memoria. Solo podemos hacer una evaluación de memoria muy específica, donde comparamos el rendimiento en ciertos tipos de memoria. Hay diferentes tipos de memoria visual, memoria espacial. Ahora voy a explicar un poco diferentes tipos de memoria. Pero tenemos datos y después lo comparamos con personas de la edad del individuo evaluado y de la educación, porque la educación impacta en el rendimiento intelectual. Los años de educación. Pero volviendo al tema de cómo me doy cuenta, básicamente un dato que nosotros tenemos en cuenta es cuando el paciente viene con la familia. Si el paciente dice, doctor, tengo problemas de memoria, me olvido de todo, me olvido de los nombres, bla, bla, y la familia, después le pregunta a la familia, ¿qué pasa? Y la familia dice, no, la verdad que no. No es tanto. No es tanto. Generalmente no es nada. O sea, lo que dice la familia. Ahora, si es al revés, el paciente dice, no, estoy bien. Y la familia dice, no. La mujer o el marido dice, no, la verdad que tiene problemas de memoria. Ahí hay un problema. O sea, cuando los problemas de memoria muchas veces que son severos, el primer dato es que el paciente no se da cuenta. Ajá. Porque hay una cierta negación, se llama nosognosia, negación de los déficits. Y después hay en estudios, se puede hacer una resonancia cerebral, hay que investigar el ánimo, porque si esa persona está deprimida, ansiosa o estresada, va a tener problemas, no de memoria, atencionales. La memoria tiene 3 etapas: adquirir la información, consolidarla y evocarla. Si uno está deprimido, a veces no puede atender, o está estresado. Por ejemplo, imagínense que yo voy a INECO o a la Fundación Favaloro, donde trabajo, y tengo una reunión a las 9 de la mañana
o a las 8 de la mañana, y tengo un paciente que se sumó porque mi secretaria se equivocó y lo puso a las 8 de la mañana, y además me llama un colega que quiere una reunión. Entonces, y llego tarde porque mi hija se demoró para ir al colegio y yo la llevaba. Llego 8:20 a mi lugar de trabajo, tengo 3 problemas: el paciente que mi secretaria se olvidó de poner y estaba, el colega que me llama y una reunión que tenía. Estaciono, pero yo no me doy cuenta dónde estaciono porque estoy apurado, dejo el auto por ahí y salgo a las 5 de la tarde, después de 6 horas del lugar de trabajo, y digo, ¿dónde está el auto? El problema no es memoria, es que yo cuando estaba estacionando estaba pensando en los 3 problemas que tenía. O sea, cuando uno no puede atender, no puede memorizar. O sea, claro, es decir, no captaste el hecho. Y eso, la captación, la atención, se da, el problema de atención, en depresión, en ansiedad. O sea, que hay muchos problemas de memoria que son reflejos del ánimo. Porque uno cuando está medio estresado y deprimido no atiende bien. Es decir, que cuando mi mujer me dice, lo que pasa es que vos no atendés lo que yo te estoy diciendo, es porque estás pensando en otra cosa, tienes razón. Exactamente, No, uno claro. no puede memorizar si no atiende, si no adquiere esa información. Ahora, claro, frente a esto se te genera entonces una cuestión de cuál es la actitud normal que uno debería tener frente a esto. Bueno, vos largaste el auto porque venías pensando en varias cosas. Ahora, en la vida se superponen muchas cosas de cada uno, ¿no? Primero, ahora la medicina está sabiendo, bueno, la población está envejeciendo. Los países tienen mayor cantidad de viejos y menor cantidad de jóvenes. Claro, es decir, progreso científico y tecnológico ha hecho que la vida se prolongue. Sí, pero también va creando nuevos problemas. Porque, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad cuyo factor de riesgo principal es la edad. Por ejemplo, de 100 personas de 65 años, 1 o 2 va a tener Alzheimer. Ahora, de 100 personas de 80 años, la mitad va a tener Alzheimer o algún proceso cognitivo. O sea que la edad es el principal factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Y si no encontramos una cura en los próximos años, hay países que ya tienen, como Italia, casi el 20% de la población mayor de 60 años. O sea, si no hay una cura para estos problemas, en unas décadas o 2 vamos a tener una epidemia de personas con Alzheimer, donde el problema no solo va a ser para nosotros los neurólogos, sino va a ser para la sociedad, porque los gobiernos no están preparados para financiar la atención de estos pacientes. Así que Me introduciste otra palabra nuevita acá, nuevita en la mesa, Alzheimer. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Seguimos conversando con el doctor Facundo Manes. Usted habrá visto ahí, al lado del nombre del director de INECO, y además un hombre de la Universidad Favaloro. Y la pregunta, hacemos un paréntesis con lo que veníamos hablando, los temas de la memoria, del Alzheimer, del cual vamos a hablar un poquito más en detalle en el próximo bloque, pero quisiera que me expliques qué es esto de INECO. bueno, cuando yo viví en Estados Unidos... Vos estudiaste, te recibiste en la UBA. En la UBA, exactamente. Y después te fuiste al exterior. No, me recibí de médico en la UBA, hice la residencia de neurología en Fleni. En el Fleni. Sí, y después de terminar la residencia de neurología en Fleni me fui a Boston a hacer un entrenamiento en neuroimágenes en Harvard, y después me fui al Midwest americano, a Iowa City, donde había una concentración de científicos impresionantes en neurociencias, como Nancy Andreasen, que era una experta en esquizofrenia, Antonio Damasio en toma de decisiones, y Bob Robinson en ánimo luego del accidente vascular. Tuve 2 años en Iowa, en la Universidad de Iowa, y luego me fui a vivir a Inglaterra, Cambridge University, la Universidad de Cambridge, y en el 2001 volví al país a trabajar a Fleni como jefe del área de neurología cognitiva, de neuropsiquiatría y de neuropsicología. Y logramos formar un grupo de investigadores físicos, biólogos, psiquiatras, psicólogos, equipos, neurólogos. Y bueno, y luego con este grupo quisimos hacer un lugar como si fuera lo que fue Ditela en arte, en neurociencia cognitiva en Argentina. Así que decidimos renunciar a Fleni y
y crear INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, donde psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, físicos, biólogos, neurólogos, trabajamos todos para investigar procesos fundamentales humanos como la memoria, la toma de decisiones, cómo las emociones influyen en la toma de decisiones, memoria, diferentes tipos de memoria, lenguaje, en chicos y adultos. Somos más de 60 profesionales que hacemos investigación original, publicamos en las mejores revistas del mundo, nos autofinanciamos con los pacientes que vemos, y como fue un éxito INECO, la Fundación Favaloro me llama para crear el Instituto de Neurociencias. Favaloro quería tener cerebro-corazón y tuve el honor de ser elegido el director de lo que es cerebro. Y bueno, la verdad que dije que sí, y además de INECO dirijo el Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, que hoy posiblemente es uno de los mejores lugares en recurso humano de neurociencias clínicas de la Argentina. Bueno, ahora me vas a explicar a mí, y por cierto, usted también se va a enterar, cuando vos hablas de neurología cognitiva, ¿qué quiere decir eso? Muy bien. Es la rama de la neurología que investiga los procesos intelectuales, la atención, la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, la planificación, cómo influye la emoción en estos procesos, y la inteligencia, la biología, la neurobiología de estos procesos, y además, cuando esto es la rama de la neurología que trata cuando estos procesos cognitivos, intelectuales, están afectados. Así que es un área fascinante, es un área vieja en el sentido de que muchos investigadores hace tiempo que están trabajando en el área, pero nueva en que la gente todavía conoce la neurología de la epilepsia, conoce la neurología del Parkinson, la neurología del dolor de cabeza, pero la neurología de los procesos intelectuales es relativamente nuevo, y ahí estamos abocados nosotros. Vamos entonces a seguir ahora con esto de lo que estábamos hablando. Hablaste del Alzheimer. Ahora, uno dice, fulano de tal tiene Alzheimer. ¿Qué quiere decir que tiene Alzheimer? Bueno, cuando fulano de tal dice que tiene Alzheimer, seguramente es un Alzheimer muy avanzado, porque si uno no es experto, es difícil darse cuenta que alguien puede tener Alzheimer en los primeros estadios de la enfermedad. De hecho, Reagan fue presidente de Estados Unidos los últimos 2 años teniendo Alzheimer. Y la gente no se daba cuenta. Obviamente yo estuve conversando con un colega americano hace poco, un profesor muy eminente de la Universidad de Chicago, y me decía que él, cuando estaba viendo a Reagan en televisión, se daba cuenta que le costaba encontrar las palabras, pero él es un experto en Alzheimer. Pero la gente no se dio cuenta que el presidente de Estados Unidos en los últimos años de su mandato tuvo Alzheimer, aunque daba conferencias de prensa. Ahora, cuando tuvo eso, ¿qué es eso? Bueno, entonces, lo que quiero decir es que cuando la gente dice tiene Alzheimer, es una persona que realmente está muy... Vamos a ver la definición. Alzheimer es una enfermedad que afecta la memoria y otros procesos intelectuales en forma progresiva, que impacta en la vida diaria. O sea, si usted es contador, no puede ejercer porque la memoria le impacta en su vida. Si yo soy médico, no puedo atender porque los problemas de memoria me impactan en recordar los remedios o las enfermedades. O sea, hay problema de memoria más otra función intelectual progresivo, con impacto en la vida diaria, que no se explique por un problema clínico. Eso básicamente es Alzheimer. Pero al principio, el Alzheimer solo se remite a problemas de memoria episódica. Hay diferentes tipos de memoria. Una es la que estoy usando ahora. Ahora yo estoy pensando qué voy a decir, viendo que usted está atento, pensando si la gente entiende, buscando la información para qué voy a decir ahora. Todo esto es una memoria online que yo tengo. Y esa memoria se afecta más que nada en trastornos anímicos. Después hay otra memoria de que yo, por ejemplo, anoche fui a comer a tal restaurante. Anoche fui a Puerto Madero, a tal restaurante a comer con una médica inglesa que vino. Entonces hay un dónde Puerto Madero y cuándo anoche. Esa memoria es episódica, es la que se afecta en los pacientes con Alzheimer. Y hay otra memoria que es semántica, saber que esto es una corbata. Yo no sé cuándo aprendí que esto es una corbata, o que hay algo acá, o que esto es un vaso. Yo no me acuerdo cuándo aprendí que... Eso es una memoria de concepto, de conocimiento, que es semántica. La memoria que se afecta en el Alzheimer primera es la episódica, dónde y cuándo. Si yo no recuerdo que anoche fui a Puerto Madero a comer. Entonces, ese problema de memoria, cuando es grave, ya un experto podría decir que estamos frente a la sospecha de un Alzheimer. Y la persona puede funcionar bastante bien, hasta que otros aspectos de su cerebro, de sus funciones cognitivas, lenguaje, atención, planificación, se afectan. O sea,
Que el Alzheimer inicial es básicamente un problema de memoria severo, progresivo. Que no debemos confundir con aquello que hablamos al inicio. De la depresión. De la memoria, así, por envejecimiento, esa falta de memoria por falta de atención, etcétera. Son dos cosas distintas. El rol del neurólogo especialista es separar qué es envejecimiento normal, qué es pérdida de memoria normal por la edad y qué es un problema serio de Alzheimer. Ahora, yo he conocido y conozco gente que está viva, con problemas, es decir, que tiene Alzheimer, y es gente que prácticamente está cuidada por su núcleo familiar mucho más íntimo, no conoce gente, puede encontrarse con gente con la que convivió toda la vida y no la conoce. Sí, hay una pérdida de identidad, pero esos son los estadios moderados a severos. Ajá. Pero cuando uno empieza a tener Alzheimer, básicamente es un problema de memoria que excede la normalidad en esta memoria episódica, que es progresiva, y luego va perdiendo otras funciones y se hace más notorio para la gente no experta. Ahora, en los estudios estas investigaciones, porque una cosa que a mí me llama mucho la atención, me llama la atención desde el punto de vista de lo importante que es que vos y tu equipo vienen investigando estos temas. No es que se dedican a resolver en función de los conocimientos que adquirieron. No. Y esto me parece un dato importantísimo. Sí, nosotros publicamos en revistas internacionales todos los años. Yo pertenezco a lo que es un club que se llama Elite de la Neurología Cognitiva, que es el grupo cognitivo de la Federación Mundial de Neurología, que me han elegido presidente, el primer hispanoparlante presidente. Competí con un profesor muy prestigioso de Pensilvania y ganamos por el 80% de los votos. O sea que nosotros somos un grupo de referencia internacional, y cuando a mí me preguntan por qué volví, bueno, porque tengo el sueño que, como nosotros desde la neurología cognitiva estamos en el mapa internacional, otras áreas de la Argentina también tienen que estar en el mapa internacional. Se puede desde acá también estar en el mapa internacional de cada área. Ahora, ¿te costó mucho tomar la decisión? Porque además creo que me dijiste año 2000 o 2001 volviste. 2001, en plena crisis en la Argentina. Ese factor de esa decisión fue basada en que decir, bueno, pese a todos los que pasan en la Argentina, me voy a la Argentina. No, fue basada en que yo siempre quise volver. O sea, yo sabía que iba a unos años al exterior, a Estados Unidos, a Inglaterra después, pero yo quería siempre volver y esa es mi idea inicial. Nunca pensé en quedarme, y cuando estaba allá lo iba confirmando. Por ejemplo, en Cambridge yo veía a César Milstein en el supermercado, eligiendo sus manzanas y demás, y casi un desconocido para la pequeña población de Cambridge, porque hay varios premios Nobel. Y yo nunca había llegado al premio Nobel, pero decía, pero por ahí yo quiero tener más un rol social en mi país y volver, y me confirmé que yo quería vivir en la Argentina. Y tengo una anécdota de un físico brillante polaco que todo el mundo hablaba de él, porque en Cambridge está la cátedra de Newton, que ahora está Stephen Hopkins, este hombre con el problema neurológico que está en la silla de ruedas y demás. Y había un físico polaco muy inteligente, todo el mundo hablaba de él. Y yo en una fiesta lo conozco y le digo, che, me contaron que te vas. Y todo el mundo habla bien, te vas a Polonia. Y dijo, sí, me voy a Polonia. Y digo, pero si sos la estrella acá de física de la Universidad de Cambridge, ¿por qué te vas? Y me dice, mira, Facundo, prefiero ser un egresado de Cambridge en Polonia que un polaco en Cambridge. Y bueno, yo sí creo que también quiero, acá es mi país, son mis referencias, mis coordenadas, está mi familia, y también desde mi granito de arena quiero colaborar con una nueva Argentina. Ahora, además, esto indica que tu equipo implica formación de más gente, más investigadores. Sí, inclusive ahora en este momento hay, de la gente que trabaja conmigo, hay 2 personas en Inglaterra, el mes pasado vino una persona, o sea que nosotros estamos permanentemente mandando gente a universidades. Hay un chico de INECO ahora que está en Estados Unidos haciendo autismo, hay otra médica de INECO y Favaloro que está, de neurociencias Favaloro, que está en Cambridge. O sea, permanentemente estamos mandando jóvenes afuera que se entrenen y que vuelvan, y además cada uno de la gente de nuestro equipo tiene un contacto internacional para colaborar. Colaboramos con muchas universidades internacionales. Nueva pausa y seguimos conversando con Facundo Manes, un joven de 39 años, pese a que la apariencia es que tiene algunos más.
Pero este es un dato importante porque revela lo que venimos pregonando desde mucho tiempo, que hay jóvenes brillantes en la Argentina y que muchas veces no son conocidos por la gente en la calle o en una pantalla de televisión. Seguimos nuestra conversación con el doctor Facundo Manes. Si usted entró ahora al programa haciendo zapping, estamos hablando de los problemas que todos tenemos. La falta de memoria, la falta de atención, el estrés. Y cómo un grupo de investigadores en la Argentina y en el mundo sigue analizando qué pasa en los procesos de nuestra mente, de nuestro cerebro. Uno de los temas que me parece importante y sobre el cual vos has escrito también, se vincula con cómo uno toma decisiones. Uno recuerda cuando estudiaba así hace muchos años economía, te decían, bueno, el hombre es un ser esencialmente racional, ¿no? Porque uno, frente a determinadas alternativas, disyuntivas, analizaba todo y entonces decía, bueno, esta es la mejor elección. ¿Esto es tan así? No, los economistas muchas veces se olvidan de que el ser humano tiene emociones. Y les cuento un ejemplo. Si Ricardo, usted, juega con Facundo, que soy yo, en un juego que se llama Ultimatum Game, y usted tiene $100 y tiene la oportunidad de dividirlo, porque el juego se lo permite, y darme una parte a mí y quedarse una parte a usted, y yo tengo la capacidad, porque el juego me lo permite, de decir si acepto o no su división. Si yo acepto, usted gana lo que se quedó para usted y yo gano lo que me dio para mí. Y si yo no acepto, perdemos los dos. Entonces usted me puede decir, bueno, Facundo, yo tengo $100 para dividir, yo tengo la posibilidad de dividirlo en lo que quiero con vos y vos tenés la posibilidad de aceptar. Fíjense cómo ya está Facundo inconscientemente ha establecido, nos tuteamos, pero acá ya se dio cuenta que yo tenía muchos más años que él, entonces me empezó a diferenciar, ¿no? Entonces yo lo tuteo y ahora me está diciendo de usted. Sigamos. Entonces, te voy a tutear, entonces, vos me podés decir a mí, bueno, te doy $10 y yo me quedo con 90. Entonces, ¿yo puedo aceptar o no? Un economista, ante este dilema, basado en la teoría racional de toma de decisiones, diría, bueno, lo que Ricardo le da a Facundo es injusto, porque él se queda con 90 y Facundo le da 10. Pero Facundo, antes que nada, si no acepta, pierde. Debería aceptar los 10. Bueno, eso es lo que diría un economista racional o lo que digamos, esperaría desde la teoría racional de toma de decisiones. Pero psicólogos, de hecho alguno que ganó el premio Nobel, estudió este tema en humanos. Y los humanos dicen, no, me quieren bromar, pierdo con él. Él pierde y yo pierdo. De hecho, ese mismo experimento, si lo hace una computadora, si te reemplazan a vos, Ricardo, por una computadora, y la computadora me dice, Facundo, tengo $100, te doy 10 y me quedo con 90, yo acepto. Porque es la misma oferta que me hiciste vos, pero no hay un ser humano delante. Entonces yo siento que no me está embromando. Y cuando se estudió con este juego, se lo pusieron a las personas en un resonador, en una máquina nueva que tenemos los neurólogos y neurocientíficos para investigar qué pasa en el cerebro cuando hacemos cosas, pensamos, memorizamos. Se pusieron a personas con este juego analizando el cerebro y se activaban las áreas cuando vos me ofrecías esa cifra injusta, en el cerebro de la persona B se activaban las áreas del disgusto. O sea que la emoción impacta en la toma de decisión racional. Y ese disgusto hace que diga no. Exactamente. Aún sabiendo que uno pierde, pero cuando hay una computadora enfrente, el sujeto no se involucra emocionalmente y acepta una oferta desventajosa. O sea que los seres humanos tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Nuestras emociones son un bias hacia la toma de decisiones. Y también se explica porque desde que hoy nos levantamos hasta ahora, tomamos miles de decisiones permanentemente. Hasta esta conversación está yendo por un camino basado en la emoción nuestra. Porque no tenemos tiempo de analizar los pros y las contras de
cada decisión que tomamos. Yo por ahí demoré 5 minutos en elegir esta corbata, porque ahí sí pensé, ahí sí la decisión llegó a la conciencia. Pero en mi día tengo miles de decisiones que no llegan a mi conciencia y que las tomo porque las emociones las van guiando. Claro, eso nos pasa permanentemente. Bueno, sí, la ciencia, las neurociencias están consolidando la idea es que no todas las decisiones que llamamos racionales llegan a la conciencia. Hay muchas decisiones que tomamos que no llegan a la conciencia y que están influidas por la emoción. Ahora, esto, digamos, dicho de esta forma, o aceptado de esta forma, bueno, tiene una implicancia de decir, bueno, mira, el ser humano no es un ser esencialmente racional. Es así. Y punto. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué implica eso? ¿Qué significado tiene? Es decir, ¿cómo se estudia o por qué se estudian estos procesos, digamos, que se da decisorios a través de nuestro cerebro? Bueno, porque hay una rama de la neurología, que es la neurología cognitiva, que estudia cómo el cerebro, cómo se procesan los dominios intelectuales básicos, que son la memoria, la toma de decisiones, la planificación. Pero además esto tiene un problema legal, un costado legal. El New York Times hace 6-7 meses sacó en su tapa de la revista del domingo cómo las neurociencias modernas están cambiando el sistema legal americano, porque estas investigaciones infieren o influyen en el libre albedrío. Y el libre albedrío es en lo cual se basa el sistema legal, que uno tiene la capacidad de decidir. Y muchas afectaciones en la parte frontal del cerebro disregulan la emoción. Y las personas cognitivamente están intactas, o sea, intelectualmente están intactas, tienen buena memoria, buen lenguaje, buena inteligencia, luego de la afección cerebral frontal. Y en test de insanía rendirían bárbaros, porque la memoria, la inteligencia, el lenguaje están bien, pero su capacidad de tomar decisiones está afectada y generalmente toman decisiones desastrosas. Entonces el debate que está planteando las neurociencias ahora es un poco, digamos, saber si el ser humano tiene libre albedrío o no, si uno tiene la capacidad de... Y bueno, las neurociencias están diciendo que no, que la mayoría de las decisiones humanas son inconscientes. Es todo un planteo revolucionario, ¿no es cierto? New York Times, 6 meses atrás, tapa de la revista El Domingo, el diario más influyente del mundo. O sea que no es un tema que nos preocupa solamente a los neurocientíficos, que ya hay países o sociedades que están discutiendo si el ser humano tiene libre albedrío o no. Bueno, yo estoy aprendiendo muchísimo, le digo. Ahora, creo que en esto hoy, vinculado con la memoria, estoy prestando mucha atención. Así que teóricamente no debería olvidarme de esta cosa o de esta charla. Porque muchas veces también pasa que uno está en una conversación. Yo conozco gente que es maravillosa la capacidad de retención de memoria. Porque puede acordarse una persona que estuvimos en una fiesta hace 12 años... Y que vos estabas presente con una camisa rayada y con una corbata roja, ¿no es cierto? Y por ahí a mí me preguntan, ¿cómo estaba vestido Facundo hoy? Ahora sí, porque presté mucha atención, pero me pasa, ¿cómo vino vestido el invitado? Francamente no me fijé. Entonces, ahora, hay memorias, hay gente que tiene una capacidad de absorción mucho mayor que otra, esto es indudable. Sí, bueno, nosotros hicimos un experimento cuando yo volví al país, que ahora va a salir publicado después de varios años, que es sobre los mozos de Buenos Aires. ¿Los mozos? Sí, que memorizan varios pedidos sin anotar. Ajá. Esto fue inspirado en un trabajo que hizo Eleanor Maguire, una amiga mía que trabaja en Londres, en los taxistas de Londres, porque ser taxista en Londres es muy difícil, hay que estudiar 4 o 5 años, y los taxistas conocen bien visoespacialmente Londres y le pidieron en un resonador funcional, en un aparato que mide activación cerebral, a los taxistas que imaginen que vayan del Buckingham Palace hacia Camden Town, por ejemplo. Y le pidieron a londinenses, que no eran taxistas, lo mismo. Y se vio que los taxistas tenían más desarrollada el área de la memoria espacial. Entonces volví a la Argentina, fuimos a Tortoni, al Café Tortoni, le pedimos a 20 investigadores que se sienten en sillas diferentes, que pidan un pedido y que cuando vaya el mozo se cambien de lugar. Y el mozo, cuando no cambiamos de lugar, estuvo bien, como siempre, recordaba las 20 pedidos, sin anotar, pero cuando nos cambiamos de lugar, se complicó. Claro, porque recordaba la mesa y no quién hacía el pedido. Exactamente. Entonces, estamos escribiendo un paper de
cómo los mozos argentinos, qué estrategia tienen para recordar 20 pedidos. Pero sin embargo, lo interesante es que aunque los mozos o los taxistas de Londres tengan memoria espacial desarrollada, eso no impacta en otras áreas. O sea, uno puede ser muy bueno en una memoria, pero no tiene por qué ser inteligente o en las demás áreas cognitivas. ¿Hay gente que es más inteligente que otra? Sí, sin duda. Muchas veces uno dice, che, fulano de tal tiene una materia gris bárbara. ¿Es una expresión popular o tiene así raíces científicas? Bueno, muchas veces las expresiones populares no se pueden medir científicamente. Por ejemplo, la gente llama memoria a muchos procesos que en la ciencia son otras cosas. Pero lo que sí, por ejemplo, inteligencia es un tema difícil de medir para la ciencia porque ¿qué es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas, o la ironía, o el humor, o la creatividad. Así que es difícil reducir inteligencia a un aspecto. Pero sí, la inteligencia de resolver problemas se puede medir. Es un tipo de inteligencia, no es toda la inteligencia, pero se puede medir. Y uno ve que la gente que es inteligente para una tarea cognitiva lo es para todos. O sea, a veces uno cuando dice, este tipo hace varias cosas bien, y bueno, porque es inteligente para muchas cosas. Pero quizás no tenga humor, no tenga ironía, no tenga sabiduría, que también son aspectos de la inteligencia. O sea que la ciencia puede medir ciertos aspectos de la inteligencia, pero no todos. En la última parte del programa, que vamos a hacer después de esta pausa, vamos a hablar de algo que se mencionó al inicio. Las poblaciones de todo el mundo van envejeciendo, salvo los países africanos posiblemente, porque la gente vive más tiempo. Y por ahí me hiciste una mención a que los estados no están preparados para resolver los problemas de la gente y además el financiamiento de esto. ¿Podemos hablar de eso después? Breve pausa y terminamos ya el programa. Y iniciamos el último bloque de nuestro programa, así que ya terminamos. Pero con el doctor Facundo Manes le planteaba, vamos a hablar un poquito de la gente vieja. Es decir, de la gente, cuando uno ve por ahí un titular, un anciano de 60 años, y claro, yo por ejemplo que tengo 70, digo, Dios, soy un anciano decrépito o no. Pero bueno, son temas que cada uno nos va pasando. Pero la realidad es que a medida que pasan los años, uno igual sigue en actividad. Y a veces muy bien y a veces no tan bien. Entonces, vos dijiste que los estados tienen problemas crecientes respecto de el cuidado o respecto de cómo atender la mejor calidad de vida de la gente que envejece. Bueno, el hecho más concreto, en 3 décadas se va a triplicar el número de personas mayores de 60 años y se va a triplicar la enfermedad de Alzheimer. De hecho, en 2 o 3 décadas se calcula que el sistema de salud americano va a gastar en Alzheimer solamente lo que hoy gasta en varias patologías, en varias enfermedades. O sea que va a ser un problema económico, sin duda. Hay varios investigadores y varios grupos que están buscando una cura, pero por ahora no sabemos ni la causa del Alzheimer y al no saber la causa no sabemos la cura. Hay medicación que retrasa la progresión de los síntomas, pero no hay una medicación que cure la enfermedad. Así que es un problema real que los estados no están preparados y es un problema que claramente va a exceder lo médico, va a ser un problema social y económico de importancia. Ya lo es en algunos países porque están viendo que en 2 o 3 décadas, si no encuentran una cura para la enfermedad de Alzheimer, va a haber una epidemia de la enfermedad. Y ya le digo, Estados Unidos va a gastar en Alzheimer solamente en varias décadas lo que hoy gasta en todas las enfermedades. Hace poco hubo en Buenos Aires un congreso mundial de clínica médica donde se trataron la evolución de las enfermedades y qué va a pasar dentro de 30 años. Y estos temas estuvieron así en los paneles de discusión. Ahora, ¿cómo se hace hoy para decir, bueno, qué podemos hacer con la gente sin que llegue a estos estadios para ir paliando o mejorando la actividad de forma tal de ir demorando los problemas? Bueno, básicamente hoy se sabe que todo lo que hace bien al corazón, bajo colesterol, cuidar la tensión arterial, ejercicios, una dieta saludable, hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien una vida social activa, desafíos intelectuales, mayor educación y viajar. Le cuento una anécdota.
un experimento que se hizo en Estados Unidos, donde en un convento que vivían monjas durante décadas, las monjas aceptaron donar su cerebro cuando fallecían. Esas monjas fueron estudiadas sin vida con pruebas de memoria y pruebas cognitivas. Cuando fallecieron las monjas, habían dos grupos. Un grupo que tenía el cerebro enfermo de Alzheimer y otro grupo que no tenía Alzheimer. Fueron a datos personales y las monjas que no tenían Alzheimer tenían mayor complejidad gramatical en sus diarios personales, tenían mayor educación, habían viajado más, hacían más tareas intelectuales. O sea que la vida social y el desafío intelectual, además de todo lo que hace bien al corazón, protege al cerebro. Eso no quiere decir que en algunos casos no impida el Alzheimer, pero claramente mayor desafío intelectual y mayor estímulo social es muy bueno para el cerebro. Pero además debemos hacer todo lo que hace bien al corazón. Cuidar la tensión arterial, colesterol bajo, ejercicios, dieta saludable, bajo niveles de estrés. La depresión es otro tema que se relaciona mucho. En mayores de 60 años, la depresión y el deterioro intelectual o cognitivo está intrincado. No sabemos bien, hay 4 idas y vueltas. La depresión puede producir deterioro intelectual y cognitivo, el deterioro cognitivo e intelectual puede producir depresión, pueden ser 2 procesos que van juntos, y la depresión puede producir cambios en el cerebro degenerativos. Así que la depresión es un tema muy importante en el manejo de alguien de mayores de 60 años. Cuando estabas mencionando el caso de las monjas, yo recuerdo, y lo recuerdo así como algo sustancial que me impactó, que un núcleo aquí en Buenos Aires o en la Argentina estudiaba cerebros porque se donaban cerebros. ¿Es frecuente eso? ¿Hay donaciones de cerebro para hacer investigaciones? No, es difícil. Inclusive uno pensaba que la cultura latina de Argentina era la dificultad, pero en Inglaterra, en Cambridge, yo fui parte del programa del Banco de Cerebros de la Universidad de Cambridge, y también es difícil que la gente done el cerebro de sus familiares. Así que bueno, hay que apostar para que la gente lo haga. ¿Y sería conveniente hacerlo? Sí, en muchos lugares de Estados Unidos hay más cultura de donar el cerebro, pero los países latinos son más complicados. Pero no tanto en los latinos, como dije, en Cambridge también fue un dolor de cabeza hacer el banco de cerebros. Para terminar, ¿cómo tiene que actuar la familia cuando se producen estas circunstancias ya evidentes de enfermedades? ¿Y ustedes cómo hacen para ayudar a la gente? Bueno, el tratamiento por ejemplo, alguien con Alzheimer o deterioro cognitivo es un tratamiento que tiene varios aspectos, varios ángulos. Uno es el tratamiento al paciente con drogas y fármacos. Otro es el tratamiento del paciente con terapia ocupacional, estimulación de memoria y demás. Pero el otro es el tratar la familia. La familia generalmente se enferma. Por eso, si hay 500.000 de personas con deterioro cognitivo en la Argentina, que posiblemente lo haya, esto impacta a 2 millones de personas porque hay que multiplicar por 3 o 4 de personas que viven con el familiar. Y la familia que convive con el paciente tiene mayor índice de estrés, de ansiedad y depresión. Entonces hay que hacer programas de tratamiento a los otros pacientes, que son la familia. Y también nuestro equipo, por ejemplo, y en muchos lugares, que se aborda en paralelo al paciente, se aborda a la familia para darle herramientas que no se depriman, que no muestren ansiedad, que tengan su tiempo, porque si no, inevitablemente, a veces se enferman antes la familia de problemas cardíacos, de convivir con una persona que repite 20 veces lo mismo, que tiene problemas intelectuales, que el mismo paciente. Ahora, evidentemente estás hablando de grupos pequeños y evidentemente deben ser de tratamientos costosos frente a la problemática de la sociedad. Sí, es un problema porque estos tratamientos con un sistema de salud que le paga, de una obra social que le paga al médico 7 pesos por consulta, el médico no puede estar 1 hora con el paciente. Entonces es un problema que no se puede, porque lo que hay que hacer con la familia es escucharlo, hablar, ver la problemática y por lo menos 1 hora de diálogo. Y hoy el médico recibe 5, 7 pesos, 10 pesos por... Así que es un problema que el Estado va a tener que resolver. Los médicos hoy no pueden ver por el sistema de salud actual a esta problemática que requiere por paciente 1 hora por lo menos. Ahora, desde el punto de vista de la educación, ¿cómo se vincula? ¿Cómo se puede ayudar a mejorar el sistema educativo vinculado con esto que es tu especialidad? Bueno, hay muchos programas en Estados Unidos, sobre todo, de cómo las neurociencias influyen en la educación. No se sabe bien cómo pueden las neurociencias, la conclusión es que no se sabe bien, pero claramente hay un link ahí que vale la pena ser explorado. O sea, para ser honesto,
todavía no hay consejos prácticos de cómo las neurociencias pueden influir en la educación. Pero sí hay líneas de investigación que están abordando el tema y yo creo que en los próximos años puede haber datos concretos. Facundo, muchas gracias. Un placer. Dios mediante, hasta la semana próxima.